Bueno, entonces ya vamos a empezar con temas de lados, ¿vale? Entonces, habíamos alcanzado a ver, así por encima, algunos verbos en pasado. Este es el perfecto. Entonces, yo he comido, yo he ido, yo he cantado, ¿vale? Yo he tomado. Bueno, entonces en alemán también hay, bueno, la mayoría de verbos van acompañados del verbo haben. Hay otros que van acompañados del verbo sein, que son verbos de movimiento. Entonces, por ejemplo, caminar, volar, pararse. mm, ¿Qué más? ¿Qué? Laufen también. Así los pueden identificar más fácil. Entonces, los que impliquen algún movimiento, entonces van con sein. Y los otros, la mayoría sí van con haben. Bueno, entonces yo he comido, yo he, ¿qué más? Cantado, yo he bailado, yo he escuchado música. Bueno, entonces, habíamos visto que estos que están acá en azul, ¿sí? Entonces, es el pasado de tanzen, de singen, feiern, essen, trinken, Musik hören y Freunde treffen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Preguntas? ¿Seguro? Bueno, entonces, este era un recorderis. Bueno, entonces lo que les digo, entonces hay unos verbos que van con el auxiliar sein. Entonces lo que les decía, gehen, por ejemplo, fliegen, fahren, comen. Y los tren verben también. ¿M? Entonces, que, por ejemplo, ankommen, venir, einsteigen, ¿sí? Este lo vimos, pues montarse al bus, al tren, al tranvía. Abfahren, también, pues ahí está también el verbo fahren, ¿sí? Entonces, ¿qué es partir? ¿M? Y está entonces en el pasado. Acá lo que hay que hacer es que según la persona, ¿sí?, que esté conjugando el verbo, en esa persona es que toca conjugar el verbo ser, ¿sí? De resto, queda igual, ¿sí? Para ich, tú, wir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ist gegangen, ist geflogen, ist gefahren, ist gekommen, ist angekommen, ist angestiegen y ist abgefahren. Bueno, entonces, esto sí toca que se los aprendan, literal, de memoria, porque hay unos que son un regelmäßig, o sea, irregulares, y esos no tienen, pero ninguna regla para aprendérselo, de cómo es la conjugación. Mm, bueno, bueno, entonces dice, Henry ist vor 3 Monaten nach Deutschland gekommen. Henry llegó hace 3 meses a Alemania. ¿M? Y ahí pues están especificando Hamburgo.
Letztes Jahr ist er nach München geflogen. El año pasado voló era a München. Ha volado él a München. Entonces, ahí está conjugado en er, ¿cierto? Entonces, el verbo sein está conjugado en er. Er ist. Letztes Jahr ist er nach München geflogen. ¿Sí? O in die Schweiz geflogen, a Suiza. Mm, Bueno, y la otra frase que están poniendo ahí, entonces, wir haben Musik gehört, entonces escuchamos música, hemos escuchado música, hemos bailado, getanzt, und viele nette Leute getroffen, y nos encontramos mucha gente amigable, y hemos encontrado mucha gente amigable. Entonces, ahí tenemos observaciones. Entonces dice, letztes Jahr es el año pasado. Por 3 Monaten desde hace 3 meses. Mm, Bueno, entonces, y si vamos a especificar un mes, ¿sí? Toca con la preposición im. Y si o un mes o una estación, ¿sí? Porque Herbst es otoño, entonces im Oktober, im Herbst, ¿sí? Entonces, eso sí, ahí están dando ese tipo. ¿Hasta acá vamos bien o ya se perdieron? No, la verdad, súper. Profe, ¿Mm? ¿Perdidos? sí, con lo que acabaste de explicar. Otra vez. Me vuelvo. Hasta el momento habíamos visto verbos solamente en infinitivo, en presente, ¿sí? Bueno, entonces, ya a partir de ahora, entonces, tenemos que empezar a ver verbos en pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, este pasado es el perfecto. Entonces, yo he comido, yo he bailado, yo he estado, yo he volado, yo he, ¿sí? Que vendría siendo este en español, ¿vale? Bueno, entonces, acá en el ejemplo, en la B, ¿cierto? Ustedes ven que está en rojo ist, ¿cierto? Ist. Entonces, si se dan cuenta, estos verbos que están ahí, entonces, comen, fliegen, fahren, gehen, implican movimiento, venir, volar, conducir, ir, ¿sí? Yo me tengo que desplazar, ¿sí? Entonces, por eso es que el auxiliar no es el verbo haber, ¿sí? Sino es el verbo ser o estar. Eso sí es una regla. Entonces, si se dan cuenta, entonces, el pasado de comen, ¿cuál es? Gekommen. Ahí está en azulito, ¿no? Fliegen, ¿cuál es el pasado de fliegen? Geflogen. ¿Cuál es el pasado de fahren? Gefahren. ¿Y cuál es el pasado de gehen? Gegangen. ¿Hasta ahí vamos? Sí, o sea que todos los verbos en este caso tienen la terminación ge cuando hablamos de pasado, ¿sí? Sí, tienen, por ese lado sí, pero la conjugación nunca va a ser la misma. ¿Mm? No. Entonces, cuando es en perfecto, entonces todos tienen ge, todos van a empezar con ge. Eso sí es cierto, ¿vale? Entonces, Ok. en este caso, lo que les digo, como son verbos de desplazamiento, ¿sí? Entonces se usan con el verbo sein, ¿sí? Entonces,
ist que comen, ist que flogen, ist que fahren, ist que ganen. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Mm? Entonces, ahora, espérense que estoy igual yo ya. Para introducirles en el tema, porque pues igual ahí hay un video que explica cuáles son los verbos de movimiento, ¿vale? Y los que son con sign. Entonces tenemos acá, entonces en la 6A, ¿sí? Entonces estos verbos ya están en pasado, ¿sí? Entonces, getanzt, ¿cuál sería el infinitivo de getanzt? Dance, Tanzen, exactamente, tanzen. Ahora, gesungen, el infinitivo, ¿cuál sería? Singen, exacto. singe, Singen, ujú, sí, ¿listo? Ahora, feiern, esto es celebrar, ¿sí? Entonces sería feiern, gefeiert. Ahí, este sí está fácil, entonces, gegessen, ahí sí está el verbo, essen, comer, essen, gegessen, ¿sí? Ahora, trinken, beber. ¿M? Entonces el pasado es getrunken, ¿sí? Musik hören. Entonces ahí está, Musik gehört. Y el último es Freunde treffen. Y entonces, getroffen, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, ninguno de estos implica ningún desplazamiento, ¿sí? Entonces, todos son con habe. Entonces, ich habe getanzt, ich habe gesungen, ich habe gefeiert, ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe Musik gehört, ich habe Freunde getroffen, ¿sí? Entonces, lo que les digo, el que hay que conjugar, el verbo que sí hay que conjugar es el auxiliar, sea sein o sea have, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora con nosotros, entonces, wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir haben gefeiert, wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir haben Musik gehört, wir haben Freunde getroffen, ¿sí? Y si ven que entonces la conjugación del verbo en pasado como tal queda igualito. Entonces es conjugar el auxiliar. ¿Listo? ¿Mm? Entonces, lo que les digo, estos que están en azulito, todos van con el verbo have, ¿sí? Y los que estaban acá, comen, fliegen, fahren, gehen, sí se conjugan con el verbo sein. Pero entonces ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Listo? Bueno, entonces ya les comparto. Gehen. Ich bin gegangen. Entonces ahí decía
Verben der Bewegung. Entonces, verbos de movimiento. ¿Listo? Gegangen. Bewegung es movimiento. ¿Sí? Hochgehen. Bueno, hasta ahí. Entonces, todos estos son con el verbo sein. Entonces, Bewegung es movimiento. Gehen. Ich bin gegangen. Yo he ido. ¿Sí? Ich bin gegangen. Y es el verbo gehen. ¿Sí? Si yo voy muy rápido, no entienden, me dicen porfa, porque de aquí ya empezamos a ver pura gramática, ¿vale? ¿Sí o no? Ya a ver, nein. Ya. Sí, señora. Hochgehen. Ich bin die Treppe hochgegangen. Entonces, hoch, la palabra hoch es alto, ¿sí? Alto. Por ejemplo, él es alto, er ist hoch, ¿sí? Si estuvieran presente, er ist hoch. Em, y die Treppe sí son las escaleras. Entonces, sí, ella ha subido las escaleras, hochgegangen. Entonces, yo he subido las escaleras. Ich bin die Treppe hochgegangen. Runtergehen. Ich bin die Treppe runtergegangen. Springen. Ich bin gesprungen. Entonces, otro verbo de movimiento, springen, saltar. Ich bin gesprungen, yo he saltado. Aufstehen. Du bist aufgestanden. Entonces, entonces levantarse, ¿no? Entonces, aufstehen, du bist aufgestanden. Si se dan cuenta, solamente cambia el verbo sein. De resto, el verbo, lo que les digo, aufgestanden, queda igual para todos los pronombres personales. Rennen. Du bist gerannt. Schwimmen. Du bist geschwommen. Fliegen. Du bist geflogen. Klettern. Sie ist geklettert. Este verbo lo vimos en los deportes, escalar. Ella ha escalado. Fallen. Der Apfel ist gefallen. Entonces, la manzana ha caído. Ist gefallen. Abbiegen. Das Auto ist rechts abgebogen. Girar. Este es el verbo girar. Sobre todo para las direcciones. Y ya habíamos visto que rechts es derecha. ¿Sí? Entonces, el auto
ha girado a la derecha. Das Auto ist rechts abgebogen. Abfahren. Der Zug ist abgefahren. Einsteigen. Sie ist eingestiegen. Ankommen. Der Zug ist angekommen. Aussteigen. Sie ist ausgestiegen. Entonces, einsteigen para ingresar y aussteigen para descender. Y si ven que queda igual, ¿sí? Entonces, sie ist eingestiegen, sie ist ausgestiegen. Cambias el ein o el aus, ¿vale? Tauchen. Er ist getaucht. Fahren. Ich bin Schlittschuh gefahren. Y yo, en este caso, pues es montar, ¿no? Que paren. Ich bin Schlittschuh gefahren. El Schlitt, eso es cortar. Bueno, y Schuh es zapato, ¿sí? Entonces, Schlittschuh. ¿No? Que vendrían a ser entonces pues los patines de hielo. Entonces yo he montado, ¿sí? Patines, patines en hielo. Fahren. Ich bin Ski gefahren. Sich entspannen. Ich habe mich entspannt. Bueno, hasta acá. Porque cuando hablan de son los verbos reflexivos. Entonces, mm, bañarse, levantarse. Entonces, yo me baño, tú te bañas, él se baña, ¿sí? Esto es relajarse, distraerse. Todos los terminados con el se, entonces son los verbos reflexivos, ¿sí? Pero hasta ahí, porque hasta ahí ya nos mostraron cuáles eran los que eran con sign, ¿vale? Sigamos. Ich bin aufgestanden. Entonces, levantarse, ¿sí? Ich bin aufgestanden. Yo sí, me he levantado. Entonces,
Ich habe einem Arbeitskollegen geholfen. Helfen. Entonces, este es el verbo ayudar. Entonces, yo he ayudado a un colega del trabajo. Entonces, helfen cambia a geholfen. Entonces, el infinitivo es helfen. Ayudar. Entonces, ich habe einen Arbeitskollegen geholfen. Ich habe Kleider und Schuhe gekauft. Entonces, kaufen, comprar. ¿Sí? Kaufen, gekauft. Comprar. Entonces, ich habe Kleider und Schuhe gekauft. Entonces, yo he comprado vestidos y zapatos. Kleider son vestidos y zapatos son Schuhe. Kleider und Schuhe gekauft. Ich bin in den Supermarkt gegangen. Entonces, gehen. Entonces, si se dan cuenta que es con el verbo auxiliar sein. ¿Sí? Entonces, ich bin in den Supermarkt gegangen. Entonces, yo he ido al supermercado. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich bin gelaufen. Yo he horneado un ponqué. ¿Sí? Y acá, pues, este es con el auxiliar haben, ¿no? Backen, hornear. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich bin gelaufen. Ich habe ein Buch gelesen. Entonces, lesen, gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Yo he leído un libro. Ich habe viel gegessen. Entonces, essen también es con el auxiliar haben. Ich habe viel gegessen. Yo he comido mucho. Ich habe viel gegessen. Ich habe viel gegessen. Ich habe eine Spritze bekommen. Der Yo he recibido una inyección. Spritze es una inyección. Ich habe eine Spritze bekommen. Der Arzt hat mir ein Medikament gegeben. Entonces, geben, dar. Entonces, el médico me ha dado un medicamento. Geben. Entonces, dar. Der Arzt hat mir ein Medikament gegeben. Medikament gegeben.
Ich bin nach Hause gefahren. Ich Yo he conducido a casa. ¿Sí? Ich bin nach Hause gefahren. Entonces, paren, ya saben que es de desplazamiento, entonces se conjuga con el verbo sein. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe den Rasen gemäht. Bueno, cortar el pasto. Gemäht. Grün. Ich habe den Rasen gemäht. Ich habe ein Bier getrunken. Yo he bebido una cerveza. Ich habe ein Bier getrunken. Ich habe am Abend ferngesehen. Yo he visto en la tarde televisión. Ich habe am Abend ferngesehen. Listo. Espera. Esto sí. Ich bin aufgestanden. Ich habe einem Arbeitskollegen geholfen. Julián, repite, porfa. Ich habe einen Coleg Arbeitskollegen. Kollegen. ¿Cómo se dice esa palabra, profe? Arbeitskollegen. Arbeitskollegen geholfen. Ujú. Arbeitskollegen geholfen. Ich habe Kleider und Schuhe gekauft. Carlos. Ich habe Kleider und Schuhe gekauft. 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 Noch einmal bitte. Ich habe Kleider und Schuhe gekauft. ¿Lo repito? Sí, porfa. Ich habe Kleider und Schuhe gekauft. Kauft. Gekauft. Gekauft. Ich bin in den Supermarkt gegangen. Alison. Ich bin in den Supermarkt gegangen. Ich habe einen Kuchen gebacken. Carlos Xiomara. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich bin gelaufen. Ich habe ein Buch gelesen. Julián. Ich habe ein Buch gelesen. 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 Ich habe viel gegessen. Carlos. Untersuchen. Ay, no, se me pegó. Ich habe viel gegessen.
Ich habe viel gegessen. Sí. Ich habe viel gegessen.